Seguimos conversando con Carlos Amarante Barret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Esta coyuntura electoral ustedes la han lanzado bajo la consigna de pa'lante, nunca para atrás. Siempre para adelante. Siempre para adelante, nunca para atrás. Además de lo que dice, ¿por qué? ¿Por qué bueno, mira, decidieron ustedes esto? Mira, definitivamente nosotros estamos convencidos de que estamos en lo cierto cuando afirmamos que en el escenario político actual el Partido Revolucionario Dominicano representa el retroceso. El retroceso en materia política, el retroceso en materia económica y social. Porque es su historia que habla así. El Partido Revolucionario Dominicano gobernó del año 78 al 86. Y si bien es cierto que hay que reconocer el mérito del primer gobierno o del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández en términos del respeto a los derechos humanos, de abrir las cárceles, sí, de que regresaran los exiliados. Sí. Si bien es cierto que debemos de reconocer estos hechos positivos, no menos cierto es que del 78 al 86, en términos económicos y sociales, aquello fue un gran desastre. Todavía estamos pagando las consecuencias de aquellos impuestos, todavía hay impuestos a la agropecuaria. Todavía hay préstamos que se pagan, sí, de esa época. Sí. Recuerdo muy bien cómo en los datos oficiales publicados por los organismos internacionales, la CEPAL, cómo se incrementó la pobreza en esos 8 años de gobierno, sí, del PRD, incluso por encima del crecimiento de la pobreza en los 12 años de Balaguer. Vimos cómo se devaluó la moneda. Sí. Incluso, recuérdate, cómo el proceso inflacionario de abril del 84 sí, provocó una explosión social donde hubo cientos de muertos, sí, miles de heridos y de detenidos, sí, en una especie de rebelión contra un partido que se presentó siempre como la esperanza nacional. Sí. Bueno, ganó el doctor Joaquín Balaguer las elecciones en el 86 y cuando regresan al poder otra vez en el año 2000, ¿cuál es su legado? La crisis financiera más espectacular que hemos tenido acá, quiebra bancaria, sí, moneda casi al 60 por 1. Sí. Bueno, recuérdate que los supermercados se les puso la casa del terror. Así es. No se podía ir. Los pobres, 1.200.000 pobres. Es decir, personas que estaban entre clase media baja, se fueron a la pobreza. Sí. Y en términos institucionales, una modificación constitucional para satisfacer el ego de un hombre y de un grupo de insensatos que le metieron en la cabeza que él se podía reelegir, contraviniendo todo lo que era la tradición histórica de ese partido. Así es. Y de su principal líder, el doctor Peña Gómez. Bueno, entonces eso es lo que representa el PRD. ¿Por qué nosotros decimos que es un retroceso el PRD? Porque las actuales autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, comenzando por su presidente, evidentemente de que son fuerzas bastante conservadoras. Hay que ver nada más. Bueno, yo me acabo de enterar de que en la discusión que vamos a tener para el plan estratégico 20-25 años que va a hacer el gobierno. Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Exactamente, el PRD acaba de designar una comisión. ¿Tú sabes quién la encabeza? No. El señor Andy Dajuárez. No juegue. Así es, él es que la encabeza. Y él y sus orientaciones económicas tuvieron mucho que ver con todo este malestar del 2000 al 2004. Pero además es una persona que yo me he dado cuenta que vive escribiendo permanentemente, aunque parece que le dijeron que no escribiera tanto sobre eso, vive escribiendo varios artículos. Hay uno muy famoso, Matemos a los derechistas, sí, escribiéndolo contra el pensamiento socialdemócrata que dice el PRD enarbolar, que no está el pensamiento socialdemócrata, porque precisamente el hecho de que estas figuras neoliberales de pensamiento político filo-pinochetista, en términos económicos, así mismo
son muchachos de las escuelas de Chicago. Sí, sí, de Milton Friedman. Exactamente. Entonces, son ellos los que tienen ahora mismo la mayor, incluso a nivel de opinión pública, a nivel de hacer opinión pública, ellos son los que están haciendo opinión pública desde sus programas. Es decir, el PRD tradicional, aquello que había de PEN, eso no existe. Fuerzas conservadoras. Y entonces nosotros decimos, caramba, va el país a mirar hacia atrás. Es que nos podría pasar como le pasó a la mujer de Lot, que por no llevarse los consejos del Señor, sí, miró hacia atrás cuando Sodoma y Gomorra ardía, se convirtió en una estatua de sal. Se convirtió en una estatua de sal. Eso es el PRD cada vez que gobierna. Y el pueblo dominicano ha decidido confiarle de forma mayoritaria al PLD la conducción de la cosa pública, no solamente en la presidencia, sino también en el Congreso y en los ayuntamientos, y eso evidentemente de que va a seguir hacia adelante. De ahí la consigna de que nunca para atrás. Resulta sorprendente, Carlos, y quiero volver a unas afirmaciones que tú hiciste hace un momento, de que en medio de esta crisis económica sería un fenómeno político muy singular de que un partido pues pueda incrementar su matrícula congresional y municipal luego de esta crisis. Es decir, son muy pocos, por no decir, no recuerdo ahora ningún partido que haya celebrado elecciones congresionales y municipales o presidenciales y las haya ganado después de la crisis. Bueno, porque esto te dice a ti la prudencia con que, porque hay cosas. Algunos le atribuyen de que nosotros tuvimos temprano, en el año 2003-2004, la crisis bancaria y la economía dominicana pues sufrió esos estragos temprano, pero además por la presencia de un banco de reservas que importante, y sobre todo porque los banqueros dominicanos no se asociaron ni cometieron audacias de hacer esas inversiones, sino que fueron lo suficientemente prudentes los banqueros de no hacerlo. Sí, y en esto está claro también el factor confianza que engendra la administración. Sí. Porque, mira, en economía, ya los que son economistas lo saben, muchas veces lo que importa es lo que piensa el consumidor, lo que piensa el cliente, lo que piensa el productor, de cómo marchan las cosas. Sí. A veces pueden estar los números, las diferentes variables, pueden estar más o menos estables, pero sí, en la mente de los agentes económicos se posiciona la desconfianza, entonces, evidentemente, de que vamos a un desbarajuste de todo. Así es. Era aquello de lo que hablaba Keynes, el asunto de las expectativas. Entonces, cuando gobierna el PLD, también hay que reconocerle al presidente Fernández y al equipo económico del cual él se rodea. Hay que reconocerle la prudencia. ¿Qué es lo sorprendente? Con que estas personas actúan y la confianza que irradian en los actores, que unido a las políticas que se despliegan, esas políticas, como le llaman los economistas, anticíclicas, bueno, pues garantizan determinada estabilidad y que este fenómeno que se produjo el año pasado no haya impactado tan profundamente, porque impactó. Claro, impactó. Tuvimos problemas de déficit, sí, perdimos empleos, sí, evidentemente, pero logramos que en términos sociales no tuviera un impacto tan terrible, porque incluso el mismo gobierno acudió, recuérdate, en auxilio a la zona franca, claro, y de varios sectores productivos. Sí, sí, sí. Y además la tarjeta Solidaridad. La tarjeta Solidaridad hacia los más pobres. Senasa. Senasa con la salud. Y esto es muy importante, porque el peor impuesto que tú le puedes poner a un pobre, la inflación, es subir la comida. Así es. Estabilidad en los precios. Entonces, esa es la clave de por qué el PLD y el gobierno, a pesar de todos estos problemas, sí, se encaminan hacia un triunfo electoral. Eso a los economistas del PRD, eso no hay manera de que ellos lo entiendan. ¿Tú sabes por qué? No lo entienden. Por una razón muy elemental.
son un grupo de insensatos. Y como cada vez que ellos gobiernan lo que prevalece es la insensatez económica, ellos no conciben estos éxitos. De eso vamos a hablar en la próxima pausa, Carlos, pero quería, para cerrar este segmento, agregar el comentario de que resulta curioso el éxito económico que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana cuando, recuerdo los comentarios que se suscitaban en el primer gobierno del PLD, de que estos profesores universitarios, sin experiencia ni siquiera de manejar una paletera, yo recuerdo, pues han manejado la economía con mayor prudencia que los mejores economistas. Nos vamos a la pausa y volvemos. No se muevan, seguiremos conversando con Carlos Amarante Baré, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.